ejercicio que tenían que resolver decía lo siguiente: representa la fórmula electrónica de una molécula no polar. ¿Cómo hay que resolverlo? ¿Cómo hay que pensar? Lo primero que tenemos que pensar es cuál es el significado, de una molécula no polar. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de unión surge de una molécula no polar. Los átomos se unen de manera covalente. Entonces, si pensamos en una unión covalente, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta que ¿qué características tienen los átomos? Los átomos son no metales. No metales. Ahora, unión covalente. Átomos no metales, ¿sí? Pero a la vez de que la unión es covalente y que los átomos tienen que ser no metales, tengo que pensar que la característica de la molécula que se forma tiene que ser no polar. Como ya sabemos, hay dos grupos que se dan en la unión covalente. Se dan las moléculas polares y las moléculas no polares. ¿Qué valor tengo que ver? ¿Cómo me doy cuenta? Ahí busco de nuevo el concepto de electronegatividad, que es esa capacidad de atraer, que tiene cada átomo, de atraer el par de electrones compartido. ¿Cuándo formo una molécula no polar? Cuando esos átomos que se unen y que comparten electrones tienen electronegatividades semejantes. ¿Qué significa? Que ese par de electrones compartido, en vez de que uno lo tire más para su lado o el otro lo lleve más para su lado con fuerzas de atracción, queda ahí en la mitad, entre ambos. Entonces no se forman polos, ni positivos ni negativos, y la molécula es no polar. ¿En qué casos? Y bueno, me fijo en la tabla periódica, los valores de electronegatividad tienen que ser semejantes o muy próximos, para que si yo resto esos valores de electronegatividad, me tiene que dar entre 0 o 0,4. Dentro de moléculas no polares que ya vimos, que estuvimos trabajando, podríamos encontrar, por ejemplo, a la molécula biatómica de oxígeno, a la molécula biatómica de nitrógeno, a la molécula biatómica de hidrógeno, de cloro también, de bromo, de todo el grupo de los halógenos. Los halógenos forman moléculas biatómicas. Entonces, ahora, ya pensando en qué átomos están participando de la unión covalente, sabemos que las diferencias de electronegatividades, como son el mismo átomo el que está participando en la unión, va a dar 0. Lo que pide acá es su fórmula electrónica. ¿Cuál es la fórmula electrónica? Es la que nosotros ponemos el símbolo y alrededor del símbolo cada puntito representa a los electrones que tenemos en el último nivel de energía. Si nosotros, por ejemplo, queremos representar la molécula de oxígeno, que es una molécula no polar, obviamente, ¿cómo hago la fórmula electrónica? Pongo el símbolo del oxígeno, pongo el símbolo del otro oxígeno que va a participar, ¿sí? Me fijo en la tabla periódica, veo que el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel. Como quiere cumplir la regla del octeto, necesita llegar a 8, o sea que necesita solo 2 electrones. Como ambos son iguales, tienen el mismo comportamiento, van a compartir 2 electrones cada uno. Completo alrededor del símbolo para llegar a los 6 que tiene cada uno. Y vamos a verificar que se cumple la regla del octeto. Los propios son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más los 2 compartidos que recibe del otro oxígeno, llegamos a 8. Lo mismo pasa con esta molécula, con este átomo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 propios, más los 2 compartidos, 8. Esto es un ejemplo de fórmula electrónica de una molécula no polar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de electronegatividad es 0. Este átomo tiene la misma electronegatividad que este. Este par compartido, en vez de estar más cerca del núcleo de uno de los oxígenos o cerca del otro núcleo, va a quedar en la mitad. No se forman polos.